¿Alguna vez has creado un perfil falso para poner a prueba a tu pareja y descubrir que la traición era mucho peor de lo que imaginabas? Mi nombre es Sofía Hernández. Vivo en Guadalajara y pensé que solo atraparía a mi novio siendo infiel, pero terminé desenmascarando a un estafador profesional que había arruinado la vida de docenas de mujeres. Esta historia te enseñará que a veces, cuando buscas la verdad, encuentras mucho más de lo que esperabas. Todo comenzó hace 3 meses, cuando noté que Rodrigo Mendoza, mi novio de 2 años, empezó a comportarse de manera extraña. Rodrigo trabajaba como vendedor de seguros en una empresa del centro de Guadalajara, o al menos eso me decía. Habíamos construido una relación sólida, o eso creía yo. Vivíamos en el mismo edificio en la colonia americana, él en el departamento 4B y yo en el 2A. Las señales fueron sutiles al principio. Su teléfono siempre boca abajo sobre la mesa, mensajes que llegaban a altas horas de la madrugada, que él justificaba como emergencias de trabajo, y esas sonrisas extrañas cuando revisaba su celular. ¿Quién te escribe tan tarde, amor?, le pregunté una noche mientras veíamos una película en su departamento. Es mi jefe, Sofía. Ya sabes cómo es esto de los seguros. Siempre hay algún cliente desesperado, me respondió sin levantar la vista del teléfono. Pero yo conocía a su jefe, Fernando Castillo. Lo había conocido en la fiesta de fin de año de la empresa. Fernando era un hombre serio, de los que no molestaban a sus empleados fuera del horario laboral. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré un recibo de un restaurante caro en Tlaquepaque, el Mesón de la Abuela, donde nunca habíamos ido juntos. El recibo mostraba una cena para 2 personas, con 2 copas de vino y postre. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que había sido una cena de negocios. ¿Una cena de negocios con postre y vino?, le cuestioné, mostrándole el papel. Sí, mi amor, tienes que entender que a veces hay que conquistar a los clientes. Era una señora mayor que quería contratar un seguro de vida muy grande. Su explicación no me convenció. Rodrigo tartamudeó un poco, algo que nunca hacía cuando decía la verdad. Después de 2 semanas de dudas que me carcomían por dentro, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: crear un perfil falso en una aplicación de citas. Mi hermana menor, Carla, estudia diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara y me ayudó a crear una identidad convincente. Estás loca, Sofía, pero si esto te va a dar paz mental, te ayudo, me dijo Carla mientras editaba las fotos que habíamos tomado de una modelo de Instagram. Creamos el perfil de Isabela Morales, una arquitecta de 28 años recién llegada a Guadalajara desde Ciudad de México. Usamos fotos de una influencer española que encontramos en redes sociales, cuidando que no fueran muy conocidas en México. Isabela era sofisticada, independiente y, según su biografía, buscaba conexiones genuinas con hombres exitosos. El plan era simple: si Rodrigo estaba en aplicaciones de citas, Isabela lo encontraría. La primera noche configuré el perfil en 3 aplicaciones diferentes: Tinder, Bumble y una aplicación más exclusiva llamada Raya. Ajusté la ubicación para incluir las colonias donde Rodrigo frecuentaba: Americana, Providencia y el Centro Histórico. No tuve que esperar mucho. A las 2 horas de haber activado el perfil en Tinder, apareció una notificación: ¡es un match! Mi corazón se detuvo cuando vi el perfil. Era él, pero no era él. La foto principal mostraba a Rodrigo, pero se había cambiado el nombre a Ricardo Moreno. Su edad aparecía como 32 años en lugar de 29, y su profesión se describía como empresario en el sector inmobiliario. No lo puedo creer, murmuré, mirando la pantalla de mi teléfono con las manos temblorosas. Su biografía era completamente diferente a la realidad que yo conocía. Empresario exitoso, amante de los viajes y la buena vida. Busco a alguien especial para compartir aventuras, sin dramas, solo diversión y conexiones reales. Había fotos que yo nunca había visto. Rodrigo en un BMW que no era suyo, en restaurantes lujosos donde nunca habíamos estado juntos, y una foto en una playa de Cancún que supuestamente había tomado en un viaje de negocios el mes pasado. Respiré profundo y decidí escribirle. Tenía que actuar como Isabela, no como Sofía. Isabela: hola Ricardo, me encantó tu perfil. Es refrescante encontrar a alguien que realmente parece tener sus prioridades claras.
Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Ricardo. Hola, hermosa Isabela. Tu perfil también me llamó la atención. Una arquitecta inteligente y bella, justo lo que estaba buscando. ¿Eres nueva en Guadalajara? Isabela. Sí, llegué hace un mes desde el DF. Estoy trabajando en algunos proyectos aquí, pero aún no conozco muy bien la ciudad. ¿Tienes alguna recomendación? Ricardo. Claro, preciosa. Conozco los mejores lugares de la ciudad. Te puedo llevar a sitios que ni siquiera aparecen en las guías turísticas. ¿Qué tal si nos conocemos esta semana? La conversación fluyó durante toda la noche. Rodrigo, o Ricardo, como se hacía llamar, era encantador, divertido y atento, pero había algo diferente en su forma de escribir. Era más calculador. Cada mensaje parecía diseñado para impresionar, para seducir. Me contó historias sobre sus negocios inmobiliarios, sobre viajes a Europa que nunca había mencionado conmigo y sobre su penthouse en Puerta de Hierro, donde supuestamente vivía. ¿Penthouse?, dije en voz alta en mi departamento vacío. Rodrigo vivía en un departamento de 2 recámaras, en el mismo edificio que yo. No era malo, pero definitivamente no era un penthouse en la zona más exclusiva de Guadalajara. Durante los siguientes días, mantuvimos una conversación constante. Él era persistente, coqueto, y gradualmente comenzó a hacer preguntas más personales sobre mi situación económica. Ricardo, me imagino que como arquitecta independiente debes ganar muy bien. Los proyectos en Guadalajara están pagando excelente últimamente. Isabela, no me puedo quejar. Los clientes aquí parecen tener buen presupuesto para sus proyectos. Ricardo, eso me encanta de las mujeres exitosas como tú. Sabes, he estado trabajando en una inversión inmobiliaria muy interesante. Si te interesa diversificar tus ingresos, podríamos hablar de ello cuando nos conozcamos en persona. Ahí estaba, la primera señal de alerta real. Rodrigo nunca me había hablado de inversiones inmobiliarias y ahora le estaba ofreciendo oportunidades de negocio a una completa desconocida. Después de una semana de conversaciones, Ricardo sugirió que nos encontráramos en persona. Propuso el restaurante Villa María, un lugar elegante en Tlaquepaque, que yo conocía pero donde él y yo nunca habíamos ido juntos. Es mi lugar favorito para primeras citas importantes, me escribió. Coordiné con Carla para que fuera conmigo. Ella se sentaría en una mesa apartada para observar y grabar todo con su teléfono, mientras yo usaría una peluca rubia, lentes de sol y un estilo de ropa completamente diferente al mío habitual. El día de la cita, llegué 30 minutos antes que Rodrigo. Carla ya estaba instalada en una mesa con vista perfecta hacia donde habíamos acordado encontrarnos. Yo llevaba un vestido negro elegante que había comprado especialmente para la ocasión, una peluca rubia con ondas suaves y maquillaje dramático que cambiaba completamente mi apariencia. Cuando Rodrigo llegó, no me reconoció en absoluto. Llevaba un traje que yo nunca le había visto, zapatos caros que definitivamente no estaban en su closet la semana anterior, y un reloj que brillaba de manera sospechosa bajo las luces del restaurante. Isabela, preguntó acercándose con una sonrisa confiada que me resultaba familiar, pero diferente a la vez. Ricardo, qué gusto conocerte en persona, respondí, modulando mi voz para que sonara diferente. Se comportó como el perfecto caballero. Me retiró la silla, pidió vino caro, y durante la primera hora de la cena me contó historias fascinantes sobre su exitosa empresa inmobiliaria y sus viajes por el mundo. Pero yo conocía a Rodrigo, conocía sus gestos, sus expresiones, la forma en que movía las manos cuando inventaba historias, y definitivamente estaba inventando. Cuéntame sobre tu trabajo, Isabela. Me fascina la arquitectura, me dijo mientras el mesero servía nuestro segundo vaso de vino. Bueno, como te mencioné, trabajo de manera independiente. Tengo algunos ahorros que me gustaría invertir inteligentemente. Mencionaste algo sobre oportunidades inmobiliarias. Sus ojos literalmente se iluminaron. Ah, sí. Mira, Isabela, tengo acceso a información privilegiada sobre un desarrollo en Puerto Vallarta. Es un proyecto exclusivo, solo para inversionistas seleccionados. La inversión mínima es de 200,000 pesos, pero las ganancias están garantizadas en un 40% en 6 meses. ¿Garantizadas?, pregunté, fingiendo curiosidad, mientras por dentro sentía náuseas. Completamente. Tengo los documentos en mi oficina.
De hecho, ya tengo otros inversionistas que han duplicado su dinero. ¿Conoces a alguien llamada Patricia Velázquez? Ella invirtió 300,000 pesos conmigo el año pasado y ahora tiene más de 500,000. Mi sangre se congeló. Patricia Velázquez era mi vecina del quinto piso, una viuda de 55 años que trabajaba como contadora y que había mencionado casualmente que estaba teniendo problemas financieros últimamente. Disculpa un momento, Ricardo. Voy al baño, le dije, levantándome de la mesa. En el baño, saqué mi teléfono y busqué rápidamente en Google Patricia Velázquez, estafa inmobiliaria Guadalajara. Los resultados me dejaron helada. Encontré un artículo del periódico local de hacía 3 meses. Aumentan las denuncias por estafas inmobiliarias en Guadalajara. Las víctimas, principalmente mujeres de mediana edad, reportan pérdidas por más de 2 millones de pesos. Uno de los nombres mencionados en el artículo era Patricia Velázquez, quien había perdido sus ahorros de toda la vida en una falsa inversión inmobiliaria. Regresé a la mesa con las piernas temblorosas. Rodrigo seguía ahí, sonriendo y revisando su teléfono. ¿Todo bien, preciosa?, me preguntó cuando me senté. Sí, perfecto. Oye, Ricardo, me da mucha curiosidad conocer más sobre tus otros inversionistas. ¿Podrías darme referencias? Me gusta ser cuidadosa con mis inversiones. Por supuesto, Isabela. Tengo una clienta, Carmen Rodríguez, que ha invertido conmigo en 3 proyectos diferentes, y otra, María Elena Santos, que acaba de invertir 150,000 pesos la semana pasada. Cada nombre que mencionaba me sonaba familiar. Carmen Rodríguez era la dueña de la panadería donde yo compraba pan todos los domingos. María Elena Santos trabajaba en el banco donde yo tenía mi cuenta de ahorros. Ricardo, esto suena increíble. ¿Tienes oficina aquí en Guadalajara? Sí, claro. Está en el World Trade Center, piso 15. Pero ¿sabes qué, Isabela? Veo que eres una mujer inteligente y decidida. Si quieres, podemos cerrar el trato esta misma noche. Tengo los contratos en mi auto. ¿En tu auto? Sí. Siempre cargo algunos contratos conmigo. Nunca sabes cuándo vas a encontrar a un inversionista serio. Si me transfieres el dinero esta noche por seguridad, puedo darte un descuento del 5% en las comisiones. Ahí estaba, el momento en que todo se aclaraba. Rodrigo no era solo un novio infiel, era un estafador profesional que usaba aplicaciones de citas para encontrar víctimas. Ricardo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, tengo una pregunta muy importante para ti. Dime, preciosa, ¿tienes novia? Se rió nerviosamente. ¿Novia? No, Isabela. Soy un hombre libre, enfocado en mi trabajo y en encontrar a la mujer correcta. ¿Por qué preguntas? En ese momento, me quité los lentes de sol y la peluca de un movimiento rápido. Porque tu novia está sentada frente a ti, Rodrigo Mendoza. Su cara pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré. Confusión, reconocimiento, pánico y finalmente, una furia fría que jamás había visto en él. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? La pregunta es, ¿qué demonios estás haciendo tú, Rodrigo? O perdón, ¿prefieres que te diga Ricardo Moreno, empresario inmobiliario exitoso? Se levantó abruptamente de la mesa, tirando su copa de vino. Estás loca, esto es acoso. ¿Acoso? Me levanté también, sin importarme que otras personas en el restaurante empezaran a mirarnos. Acoso es descubrir que mi novio de 2 años es un estafador que le roba los ahorros a mujeres inocentes. No sabes de qué hablas, Sofía. ¿No? Patricia Velázquez, Carmen Rodríguez, María Elena Santos. ¿Te suenan esos nombres, Ricardo? Su cara se puso pálida. Sofía, puedo explicarte todo. Vamos a casa y hablamos con calma. No, Rodrigo. Vamos a hablar aquí y ahora. Quiero saber cuántas mujeres has estafado. Quiero saber cuánto dinero has robado. Y quiero saber si alguna vez sentiste algo real por mí, o si yo también era parte de tu juego. En ese momento, Carla se acercó a nuestra mesa con su teléfono en la mano. Sofía, ¿estás bien?, preguntó, pero mirando directamente a Rodrigo. He grabado toda la conversación. Rodrigo miró a Carla, luego a mí, y finalmente se dio cuenta de que había caído completamente en la trampa. Ustedes están locas. Esto es una conspiración. No, Rodrigo, esto es justicia. Rodrigo tomó su saco y caminó rápidamente hacia la salida del restaurante. Carla y yo lo seguimos, mientras ella siguió grabando con su teléfono. Espera, Ricardo, le grité sarcásticamente.
¿No quieres hablarme de tu penthouse en Puerta de Hierro? Se detuvo en el estacionamiento y se volteó hacia nosotras. Sofía, escúchame bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Esto no es un juego. Tienes razón, no es un juego. Es la vida real de mujeres que confiaron en ti y que ahora han perdido sus ahorros por tu culpa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? No tienes pruebas de nada. Carla levantó su teléfono. Tenemos toda la conversación grabada. Te estás incriminando solo, idiota. Rodrigo se acercó a Carla de manera amenazante. Dame ese teléfono. Ni lo sueñes, le respondió Carla dando un paso atrás. En ese momento, desde atrás de un auto estacionado, salió un hombre que yo no conocía. Rodrigo, vámonos, ya estuvo bueno de drama, le gritó. Era un hombre de unos 40 años, robusto, con tatuajes en los brazos y una mirada que no me gustó nada. ¿Quién es ese?, le pregunté a Rodrigo. Nadie que te importe, Sofía. Solo aléjate de mí y olvídate de todo esto. No voy a olvidarme de nada, Rodrigo. Voy a asegurarme de que todas tus víctimas sepan quién eres realmente. El hombre desconocido se acercó más a nosotras. Rodrigo, estas viejas van a ser un problema. Carla me tomó del brazo. Sofía, vámonos, ahora. Tenía razón. La situación se estaba poniendo peligrosa. Corrimos hacia el auto de Carla mientras escuchábamos a Rodrigo discutir con el otro hombre detrás de nosotras. Esa noche, en mi departamento, Carla y yo revisamos toda la grabación mientras comíamos tacos de una fonda cercana y tratábamos de procesar lo que había pasado. Sofía, esto es mucho más grande de lo que pensábamos, me dijo Carla mientras pausaba el video en el momento donde Rodrigo mencionaba a Patricia Velázquez. Lo sé. Ya no es solo que me haya sido infiel, es que es un criminal. Decidimos hacer nuestra propia investigación. Comenzamos buscando en Internet cada nombre que Rodrigo había mencionado durante la cena. Los resultados fueron devastadores. Patricia Velázquez había perdido 300,000 pesos en una falsa inversión inmobiliaria. Había presentado una denuncia, pero el caso seguía en investigación. Carmen Rodríguez había cerrado su panadería después de perder 200,000 pesos en un supuesto desarrollo turístico en Puerto Vallarta. María Elena Santos había sido despedida del banco después de que descubrieron que había usado fondos de su jubilación para invertir en un proyecto inexistente. Encontramos al menos 8 mujeres más que habían sido víctimas de estafas similares en los últimos 2 años, todas entre 35 y 60 años de edad, todas solteras o divorciadas, todas con algunos ahorros que habían perdido completamente. Mira esto, Sofía, me dijo Carla mostrándome su laptop. Encontré un grupo de Facebook que se llama Víctimas de Estafas Inmobiliarias Guadalajara. Hay más de 50 miembros. Revisamos el grupo durante horas. Las historias eran todas similares. Hombres encantadores que las habían contactado a través de aplicaciones de citas o redes sociales, que se presentaban como empresarios exitosos, que gradualmente las convencían de invertir en proyectos inmobiliarios que nunca existieron. Pero lo más impactante fue descubrir que Rodrigo no trabajaba solo. Según los testimonios de las víctimas, había al menos 3 hombres diferentes involucrados en el esquema, y todos usaban el mismo patrón: perfiles falsos, identidades inventadas y la misma historia sobre inversiones garantizadas. Carla, creo que encontré al hombre que estaba con Rodrigo en el restaurante, le dije, señalando una foto que había posteado una de las víctimas. Era el mismo hombre robusto con tatuajes. Según el testimonio de la mujer que había posteado la foto, él se hacía llamar Alejandro Ruiz y se presentaba como socio de la empresa inmobiliaria. Decidí contactar directamente a algunas de las víctimas. Comencé con Patricia Velázquez, mi vecina, quien vivía 5 pisos arriba de mí en el mismo edificio. Toqué su puerta un domingo por la mañana, llevando conmigo la laptop de Carla con toda la evidencia que habíamos recopilado. Hola Patricia, soy Sofía, del 2º piso. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Patricia se veía cansada, como si hubiera envejecido años en los últimos meses. Me invitó a pasar a su departamento, que antes siempre estaba impecable, pero ahora se veía desordenado y con cajas por todas partes. ¿Qué necesitas, mija?, me preguntó mientras me servía café. Patricia, sé que perdiste dinero en una inversión inmobiliaria y creo que conozco al hombre que te estafó.
Su cara cambió completamente. ¿Cómo sabes eso? Le conté toda la historia, desde mis sospechas sobre Rodrigo hasta la cita en el restaurante. Le mostré las fotos, los videos y toda la evidencia que habíamos recopilado. Patricia comenzó a llorar. Sofía, ese hombre arruinó mi vida. Perdí todos mis ahorros, tuve que hipotecar el departamento y ahora me van a desalojar el próximo mes. Patricia, vamos a detenerlo, pero necesito que me cuentes exactamente qué pasó. Durante las siguientes 2 horas, Patricia me contó su historia. Había conocido a Ricardo Moreno en una aplicación de citas para personas maduras. Él había sido encantador, atento, y después de 3 semanas de conversaciones, le había propuesto la inversión inmobiliaria. Me enseñó documentos que parecían oficiales, Sofía, contratos con sellos, firmas, todo se veía legal. Incluso me llevó a ver una oficina en el World Trade Center. ¿Una oficina real? Sí, pero ahora me doy cuenta de que probablemente la rentó solo para ese día. Era elegante, con secretaria y todo. Me sentí tan segura. Patricia me mostró todos los documentos que tenía. Efectivamente, se veían oficiales, pero cuando los revisamos cuidadosamente, pudimos identificar varias inconsistencias, fechas que no coincidían, sellos que se veían falsos y números de registro que no existían. Patricia, ¿has ido a la policía? Sí, presenté la denuncia hace 2 meses, pero me dijeron que este tipo de casos son muy difíciles de investigar, especialmente cuando el dinero se transfiere voluntariamente. Bueno, ahora tenemos más evidencia y sabemos que no eres la única víctima. Durante la siguiente semana, Carla y yo contactamos a 5 víctimas más. Todas tenían historias similares, pero con detalles que nos ayudaron a entender mejor cómo funcionaba la red de estafadores. Carmen Rodríguez, la ex dueña de la panadería, había conocido a Alejandro Ruiz, el hombre que había aparecido en el estacionamiento del restaurante, a través de Facebook. Él se había hecho pasar por un empresario viudo en busca de una relación seria. María Elena Santos había sido contactada por un tercer hombre llamado Fernando López, a través de una aplicación de citas. Su historia era exactamente igual. Empresario exitoso, inversiones garantizadas, documentos falsos. Pero la víctima que más información nos proporcionó fue Lucía Morales, una enfermera de 42 años que había perdido 180,000 pesos 6 meses atrás. Chicas, yo lo seguí, nos confesó Lucía cuando nos reunimos con ella en un café del centro de Guadalajara. ¿Lo seguiste?, preguntó Carla. Sí, después de que me robaron el dinero, me volví loca. Contraté a un detective privado, pero era muy caro, así que decidí investigar por mi cuenta. Lucía nos mostró un folder lleno de fotos, direcciones y notas manuscritas. Rodrigo, o Ricardo, como se hace llamar conmigo, no vive en Puerta de Hierro. Vive en un edificio en la colonia americana. Lo sé, le dije. Vivimos en el mismo edificio. ¿En serio? Bueno, pues Alejandro vive en una casa en Tlaquepaque y Fernando tiene un departamento en Providencia. Pero lo más importante es que los 3 se reúnen todos los martes en un bar llamado El Rincón del Mariachi en el centro. ¿Tienes pruebas de eso? Lucía sacó varias fotos de su folder. Eran imágenes tomadas desde lejos, pero claramente mostraban a Rodrigo, Alejandro y un tercer hombre que no habíamos visto antes, sentados en una mesa, con documentos y laptops frente a ellos. ¿Este es Fernando?, pregunté, señalando al tercer hombre. Sí, es más joven que los otros 2, como de 35 años. Según lo que pude averiguar, él es quien falsifica los documentos. Carla y yo intercambiamos miradas. Esta información era oro puro. Lucía, ¿tienes más información sobre sus rutinas? Sí, se reúnen todos los martes de 8 a 10 p.m. Siempre pagan en efectivo, siempre se sientan en la misma mesa del rincón y siempre revisan las mismas laptops. Creo que es donde planean sus próximas estafas. Con toda la información que habíamos recopilado, decidimos que era momento de actuar, pero sabíamos que teníamos que ser inteligentes al respecto. Organizamos una reunión con todas las víctimas que habíamos contactado. Nos reunimos en el departamento de Patricia, que era el más grande, un domingo por la tarde. Estábamos Patricia, Carmen, María Elena, Lucía, Carla y yo. 6 mujeres que habían sido lastimadas por la misma red de criminales, pero que ahora,
Estábamos unidas por un objetivo común: hacer justicia. Miren, chicas, comencé. Sabemos que la policía no ha podido hacer mucho con las denuncias individuales, pero ahora tenemos evidencia de que esto es una operación organizada. Tenemos fotos, grabaciones, documentos y testimonios de múltiples víctimas. Carmen levantó la mano. ¿Qué propones, Sofía? Propongo que tengamos evidencia irrefutable de su operación criminal. Lucía sabe dónde se reúnen. Yo conozco íntimamente a Rodrigo y sus patrones de comportamiento. Entre todas podemos documentar sus actividades y presentar un caso sólido. María Elena se veía preocupada. ¿No es peligroso? Ya viste cómo se puso agresivo Rodrigo en el restaurante. Es peligroso, admití, pero quedarnos sin hacer nada también es peligroso. Estos hombres van a seguir estafando a más mujeres. Patricia va a perder su departamento. Carmen ya perdió su negocio. ¿Cuántas más van a sufrir mientras nosotras no hacemos nada? Lucía se enderezó en su silla. Yo estoy dentro. He estado siguiéndolos durante meses. Ya conozco sus rutinas. Una por una, todas las mujeres aceptaron participar en el plan. Decidimos llamar a nuestro plan Operación Corazón Roto. Y funcionaría de la siguiente manera. El siguiente martes, Lucía y Carla irían al bar El Rincón del Mariachi para grabar la reunión de los estafadores. Se sentarían en mesas separadas, fingiendo ser clientas normales, pero documentando todo lo que pudieran. Mientras tanto, Patricia y Carmen irían a la oficina falsa del World Trade Center para tratar de conseguir más evidencia sobre cómo funcionaba esa parte de la estafa. María Elena, que trabajaba en el banco, usaría sus contactos para investigar las cuentas bancarias que los estafadores habían usado para recibir las transferencias. Y yo me encargaría de la parte más peligrosa: confrontar directamente a Rodrigo en su departamento para tratar de conseguir una confesión completa grabada. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 6 p.m., todas nos enviamos mensajes de texto confirmando que estábamos listas. Carla y Lucía se dirigieron al bar del centro. Patricia y Carmen fueron al World Trade Center. María Elena se quedó en su casa investigando las transacciones bancarias desde su computadora. Y yo subí al cuarto piso de nuestro edificio, hacia el departamento 4B, donde había vivido tantos momentos con el hombre que creía conocer. Toqué la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. «¿Sofía?», dijo Rodrigo cuando abrió la puerta. Se veía sorprendido, pero no necesariamente molesto. «¿Qué haces aquí?». «Necesitamos hablar, Rodrigo. Mira, sobre lo del restaurante». «No es sobre el restaurante, es sobre todo lo demás». Lo dejé pasar y entré a su departamento. Todo se veía igual que siempre, pero ahora cada objeto me parecía una mentira. El sofá donde habíamos visto películas, la mesa donde habíamos desayunado juntos, las fotos donde aparecíamos sonriendo. Todo había sido una farsa. «Siéntate, Rodrigo. Tengo algunas preguntas para ti». Se sentó en el sofá, pero su lenguaje corporal era tenso. «Sofía, yo sé que estás enojada, pero puedo explicarte todo». «Perfecto. Explícame cómo Patricia Velázquez, mi vecina del 5º piso, perdió 300,000 pesos por tu culpa». Su cara se puso pálida. «¿Cómo sabes eso? Explícame cómo Carmen Rodríguez tuvo que cerrar su panadería porque le robaste 200,000 pesos. Sofía, tú no entiendes. Explícame cómo María Elena Santos perdió su trabajo porque tú la convenciste de usar su dinero de jubilación en tus estafas». Rodrigo se levantó abruptamente. «Basta, Sofía. No son estafas. Son inversiones legítimas que no salieron como esperábamos». «¿Inversiones legítimas? ¿Con documentos falsos? ¿Con identidades inventadas? ¿Con oficinas rentadas por un día? ¿Cómo sabes todo eso?». En ese momento, saqué mi teléfono y le mostré todas las fotos que Lucía había tomado, los documentos falsos que habíamos analizado y los testimonios de las víctimas. «Sé todo, Rodrigo. Sé que trabajas con Alejandro y Fernando. Sé que se reúnen todos los martes. Sé que han estafado a docenas de mujeres. Y ahora necesito que me digas por qué». Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Sofía, no era así como debía pasar». «¿Cómo debía pasar? Al principio era solo para salir de deudas. Debía dinero a gente peligrosa, gente que me habría matado si no pagaba». «¿Qué deudas?». «Aposté todo mi dinero en peleas de gallos. Perdí todo.
y luego pedí prestado más dinero para tratar de recuperarlo. Antes de darme cuenta, debía 500,000 pesos a prestamistas que no aceptan un no como respuesta. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi una emoción real en los ojos de Rodrigo. Miedo. ¿Y entonces decidiste robarle a mujeres inocentes? No era robar. El plan era hacer inversiones reales con su dinero, ganar dinero de verdad y devolverles sus inversiones con ganancias. Todos íbamos a ganar. ¿Pero qué pasó? Alejandro y Fernando tenían otros planes. Cuando vieron lo fácil que era conseguir el dinero, decidieron que era más sencillo simplemente quedárselo. ¿Y tú los dejaste? No tuve opción, Sofía. Estos tipos son peligrosos. Si yo los traicionaba, terminaría muerto. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Carla. Ya están en el bar grabando todo. Rodrigo, ¿dónde está el dinero ahora? No lo sé. Alejandro maneja todas las cuentas. Yo solo consigo a las mujeres. Fernando falsifica los documentos y Alejandro se encarga del dinero. ¿Cuántas mujeres han estafado? No lo sé exactamente, muchas, demasiadas. ¿Y yo? ¿Yo también era parte del plan? Esta era la pregunta que más miedo me daba hacer, pero necesitaba saber la respuesta. Rodrigo me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. No, Sofía, tú eras real, lo nuestro era real. ¿Cómo puedo creerte? Porque si hubieras sido parte del plan, ya te habría pedido dinero hace mucho tiempo, porque nunca te mencioné inversiones hasta que tú preguntaste como Isabela, porque te amo, Sofía. Esa es la única verdad en todo este desastre. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Parte de mí quería creerle. Quería que al menos esa parte de nuestra relación hubiera sido real, pero otra parte de mí sabía que ya era demasiado tarde. Rodrigo, si realmente me amas, vas a ayudarme a detener esto. ¿Qué quieres que haga? Quiero que confieses todo. Quiero que me digas dónde están las pruebas. Quiero que me ayudes a recuperar el dinero de todas esas mujeres. Si hago eso me van a matar, Sofía. Si no lo haces, yo voy a la policía con toda la evidencia que tengo. Y entonces, no solo vas a tener que preocuparte por Alejandro y Fernando, sino también por ir a la cárcel. Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando hacia la ventana de su departamento. Está bien, Sofía, te voy a ayudar. Pero prométeme que vas a tratar de protegerme cuando todo esto termine. Te prometo que voy a decir la verdad sobre todo lo que pasó, incluyendo el hecho de que cooperaste al final. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo me contó todo. Habló mientras yo grababa cada palabra en mi teléfono. Me explicó que la operación había comenzado hacía 2 años, cuando él había conocido a Alejandro en un casino de Tlaquepaque. Alejandro ya tenía experiencia estafando mujeres a través de Internet, pero necesitaba socios que fueran más creíbles y carismáticos. Fernando era primo de Alejandro y trabajaba como diseñador gráfico freelance, lo que le daba las habilidades necesarias para falsificar documentos convincentes. El esquema era simple pero efectivo. Cada uno de ellos manejaba múltiples perfiles en diferentes aplicaciones de citas y redes sociales. Se enfocaban en mujeres de mediana edad, profesionales o jubiladas que tuvieran ahorros pero que estuvieran emocionalmente vulnerables. Buscábamos mujeres que hubieran pasado por divorcios recientes, que hubieran perdido a sus esposos o que llevaran mucho tiempo solteras, me confesó Rodrigo. Sabíamos que estarían más dispuestas a confiar en alguien que les ofreciera amor y seguridad financiera al mismo tiempo. El proceso siempre era el mismo. Primero establecían una conexión emocional, luego gradualmente introducían el tema de las inversiones. Después organizaban citas en lugares que reforzaran su imagen de éxito y finalmente presionaban para cerrar las inversiones rápidamente con excusas de oportunidades limitadas. ¿Cuánto dinero han robado en total?, le pregunté. No sé la cifra exacta, pero Alejandro una vez mencionó que habíamos superado los 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Era una cantidad que no podía ni imaginar. Representaba las vidas, los sueños y los futuros de docenas de mujeres. ¿Dónde está ese dinero ahora? Alejandro lo mueve constantemente entre diferentes cuentas bancarias. También compra oro y lo guarda en cajas de seguridad. Fernando dice que tiene propiedades en Cancún que compró con el dinero de las estafas. ¿Tienes acceso a alguna de esas cuentas? No. Alejandro no confía en nadie.
Cada uno de nosotros recibe una parte fija por cada víctima que conseguimos, pero nunca sabemos exactamente cuánto dinero hay en total. Mientras Rodrigo hablaba, mi teléfono vibró constantemente con mensajes de las otras mujeres del grupo. Carla escribió: «Lo tienes que ver para creerlo. Están planeando estafar a una mujer que creen que tiene más de 500,000 pesos en ahorros». Patricia escribió: «La oficina del World Trade Center está vacía. Hablé con el administrador del edificio y me confirmó que se rentó solo por 3 días el mes pasado». María Elena escribió: «Encontré las transferencias. Tengo los números de cuenta donde depositaron el dinero. Rodrigo, necesito que me des toda la información que tengas sobre las cuentas bancarias, las direcciones y los próximos planes». Si hago eso, no hay vuelta atrás, Sofía. No hay vuelta atrás de todas formas, Rodrigo. La única diferencia es si vas a ser parte de la solución o parte del problema. Rodrigo se levantó y fue hacia su recámara. Regresó con una laptop y varios cuadernos. Aquí está todo lo que sé. Números de teléfono, direcciones, fotografías de las víctimas, borradores de los documentos falsos y los registros de cuánto dinero conseguimos de cada mujer. Revisé los cuadernos y sentí náuseas. No eran solo números y nombres, eran vidas humanas reducidas a cifras en un libro de contabilidad criminal. Encontré mi propio nombre en una de las páginas, con una nota que decía: «Sofía Hernández, novia, no tocar, solo para mantener la fachada». Al menos en eso había sido sincero. A las 10 p.m., cuando sabía que los estafadores habían terminado su reunión en el bar, convoqué a todas las mujeres para una reunión de emergencia en mi departamento. Carla llegó primero, con ojos brillantes de emoción. «Sofía, no vas a creer lo que grabamos. Están planeando una estafa masiva. Van a crear una página web falsa de inversiones inmobiliarias y hacer una campaña publicitaria para atraer a docenas de víctimas al mismo tiempo». Lucía llegó inmediatamente después. Y no solo eso. Escuchamos a Alejandro decir que ya tienen una lista de 50 mujeres potenciales que han estado cultivando durante meses. Patricia y Carmen llegaron juntas, cargando una caja llena de documentos. El administrador del World Trade Center nos dio copias de todos los contratos de renta. Resulta que han rentado oficinas falsas en 3 edificios diferentes durante el último año, reportó Carmen. María Elena fue la última en llegar, pero traía la información más importante. «Chicas, identifiqué 7 cuentas bancarias diferentes que se han usado para recibir las transferencias. Pero, más importante, descubrí que Alejandro tiene una cuenta principal en un banco de Cancún donde se concentra la mayoría del dinero». Extendí toda la información que Rodrigo me había dado sobre la mesa de mi sala. Rodrigo me confesó todo. Tenemos nombres, direcciones, números de cuenta y una lista completa de todas las víctimas. Durante las siguientes 3 horas, organizamos toda la evidencia en un paquete completo que incluía grabaciones de audio y video de las confesiones, documentos falsos originales, registros bancarios de las transferencias, fotografías de los estafadores en acción, testimonios escritos de 6 víctimas diferentes, de pruebas de las identidades falsas utilizadas en aplicaciones de citas, evidencia de las oficinas falsas rentadas. «Es hora de ir a la policía», dije finalmente. «¿Estás segura de que van a tomar en serio toda esta evidencia?», preguntó María Elena. «Con todo lo que tenemos, no van a tener opción». El miércoles por la mañana, todas fuimos juntas a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Llevábamos 3 cajas llenas de evidencia y estábamos preparadas para no irnos hasta que alguien tomara nuestro caso en serio. La recepcionista nos dirigió con el fiscal especializado en delitos financieros, licenciado Miguel Ángel Herrera, un hombre de unos 50 años que inicialmente parecía escéptico sobre nuestro caso. «Señoras, entiendo que han sido víctimas de estafas, pero normalmente estos casos se manejan de manera individual». «Licenciado», lo interrumpió Patricia, «esto no es una estafa individual. Es una organización criminal que ha robado más de 3 millones de pesos a docenas de mujeres». Carla puso la primera caja de evidencia sobre el escritorio del fiscal. «Tenemos grabaciones, documentos, registros bancarios y testimonios, todo lo que necesita para procesar a estos criminales». Durante las siguientes 2 horas, le presentamos toda nuestra investigación al licenciado Herrera.
Su expresión cambió de escepticismo a asombro y finalmente a indignación. Señoras, esto es una investigación más completa de la que hemos visto en casos similares. ¿Cómo lograron recopilar toda esta información? Fuimos víctimas, pero no nos quedamos como víctimas, respondió Lucía. El fiscal inmediatamente asignó 2 detectives al caso y programó las órdenes de aprehensión para ese mismo día. Vamos a arrestar a los 3 sospechosos esta tarde. Necesitamos que todas ustedes permanezcan disponibles para declarar formalmente. A las 4 p.m. recibí una llamada del detective Ramírez. Señorita Hernández, hemos arrestado a Alejandro Ruiz y Fernando López, pero Rodrigo Mendoza no estaba en su departamento. ¿Tiene idea de dónde podría estar? Mi corazón se hundió. Después de todo lo que habíamos hablado, después de su promesa de cooperar, Rodrigo había huido. No, detective, pero revisé su departamento ayer y todas sus cosas seguían ahí. Mantendremos la búsqueda activa. Mientras tanto, hemos asegurado las cuentas bancarias que ustedes identificaron. Es posible que podamos recuperar una parte significativa del dinero robado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Los medios de comunicación locales recogieron la historia y pronto la red de corazones rotos, como los medios bautizaron a los estafadores, se convirtió en noticia nacional. Alejandro y Fernando fueron procesados por fraude, asociación delictuosa y lavado de dinero. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que habían estafado a 47 mujeres diferentes durante 2 años y medio. El banco congeló todas las cuentas identificadas y después de semanas de procesos legales, logramos recuperar aproximadamente 1,8 millones de pesos de los 3 millones robados. No era todo, pero era suficiente para que Patricia pudiera salvar su departamento, Carmen pudiera reabrir su panadería con una sociedad y María Elena pudiera recuperar la mayor parte de su dinero de jubilación. Pero Rodrigo seguía desaparecido. Una semana después de los arrestos, encontré una carta deslizada por debajo de la puerta de mi departamento. Era de él. Sofía, sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero necesito que sepas que todo lo que te dije sobre mis sentimientos era verdad. Amarte fue lo único real en toda esta pesadilla. No pude enfrentar la idea de ir a la cárcel, no porque tuviera miedo del castigo, sino porque no podía soportar la idea de que me vieras como el criminal que me convertí. El dinero que robamos está en una cuenta en Cancún. Los números están en el sobre. Entrégaselos a la policía. Tal vez puedan recuperar más dinero para las mujeres que lastimamos. Voy a entregarme a las autoridades, pero necesitaba hacer esto primero. Necesitaba intentar reparar aunque sea una pequeña parte del daño que causé. Espero que algún día puedas perdonarme, no por lo que hice, sino por haberte mentido durante tanto tiempo. Con amor verdadero, Rodrigo. En el sobre había una libreta con números de cuenta, contraseñas y ubicaciones de cajas de seguridad que contenían oro y joyas compradas con el dinero robado. 2 días después, Rodrigo se entregó en la fiscalía. Los números que proporcionó llevaron a la recuperación de otros 900,000 pesos en efectivo y bienes. En total, logramos recuperar casi 2,7 millones de los 3 millones robados. 6 meses después, me senté en el mismo café donde habíamos conocido a Lucía por primera vez, pero esta vez la reunión era para celebrar. Patricia había logrado salvar su departamento y había encontrado un trabajo de medio tiempo como contadora independiente. Carmen había reabierto su panadería con 2 socias, María Elena y Lucía. Lo habían llamado Panadería Corazones Fuertes. Carla había sido aceptada en un programa de maestría en criminología, inspirada por nuestra experiencia investigando el caso. Yo había empezado a trabajar como consultora para la fiscalía, ayudando a identificar y investigar estafas románticas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber creado ese perfil falso?, me preguntó Patricia mientras compartíamos un café y unos roles dulces de la nueva panadería. Nunca, respondí sin dudar. Si no lo hubiera hecho, Rodrigo y sus socios seguirían estafando mujeres. Docenas de mujeres más habrían perdido sus ahorros. ¿Y qué piensas de Rodrigo?, preguntó Carla. Era una pregunta que me hacía constantemente. Rodrigo había sido sentenciado a 6 años de prisión, pero por su cooperación y por entregar la información que permitió recuperar la mayor parte del dinero, solo cumpliría 4 años.
Creo que era un hombre débil que tomó decisiones terribles, dije finalmente. Pero también creo que al final hizo lo correcto. No justifica lo que hizo, pero al menos intentó reparar el daño. ¿Lo extrañas?, preguntó María Elena. Extraño al hombre que pensé que era, pero ese hombre nunca existió realmente. Carmen levantó su taza de café. Un brindis por las mujeres que no se quedan calladas cuando las lastiman. Un brindis por la amistad que nace de la adversidad, agregó Lucía. Un brindis por la justicia, dijo Patricia. Un brindis por los nuevos comienzos, dije yo. Chocamos nuestras tazas en el aire. 6 mujeres que habían sido víctimas, pero que se habían convertido en sobrevivientes y finalmente en guerreras. Han pasado 2 años desde que marqué ese primer encuentro con el perfil falso de mi novio. La experiencia me enseñó lecciones que nunca voy a olvidar. Primero, que cuando algo se siente mal en una relación, probablemente está mal. Nuestro instinto raramente nos miente, aunque nosotros tratemos de convencernos de lo contrario. Segundo, que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Cuando nos unimos con un propósito común, podemos lograr cosas extraordinarias. Tercero, que la justicia a veces requiere que tomemos las cosas en nuestras propias manos, no porque las autoridades no quieran ayudar, sino porque a veces necesitan que les demos las herramientas para hacerlo. Y finalmente, que el amor verdadero nunca te pide que ignores las señales de alerta. Si alguien realmente te ama, no va a hacerte dudar de tu propia realidad. Ahora trabajo tiempo completo ayudando a otras mujeres que han sido víctimas de estafas románticas. Patricia, Carmen, María Elena, Lucía y Carla se han convertido en mis mejores amigas y en una red de apoyo que nunca pensé que tendría. Hemos ayudado a más de 30 mujeres a recuperar su dinero y su dignidad. Hemos contribuido al arresto de 12 estafadores más. Y hemos creado un protocolo que ahora usan fiscalías en varios estados para investigar este tipo de crímenes. ¿Volvería a crear un perfil falso para poner a prueba a una pareja? Absolutamente, pero espero nunca tener que hacerlo, porque aprendí que cuando confías en tu instinto y actúas con valentía, la verdad siempre sale a la luz, y aunque la verdad duele, siempre es mejor que vivir en una mentira. Mi nombre es Sofía Hernández. Vivo en Guadalajara, Jalisco. Y esta es mi historia de cómo un acto de desconfianza se convirtió en un acto de justicia. Y si tú estás escuchando esto porque sospechas que algo no está bien en tu relación, quiero que sepas que no estás loca. Confía en tu instinto, busca la verdad y recuerda que nunca estás sola, porque a veces cuando buscas descubrir una traición, terminas descubriendo algo mucho más importante, tu propia fuerza. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Elena? ¿Crees que el amor puede perdonar una infidelidad? Nos vemos en el próximo video, mi gente.